buenas chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os quiero contar los accesorios que más utilizo y considero que son los mejores para vuestra Mac. Así que nada, os voy a contar mi experiencia personal con cada uno de ellos. Así que nada, poneros cómodos que empezamos. Pero antes de empezar, quiero deciros que si no queréis ver el vídeo completo, simplemente os dejaré los enlaces directamente abajo para que vayáis directamente a los productos. De esa manera lo veis mucho más rápido. Pero si queréis ver más detalles, quedaros en el vídeo que empezamos. Y bueno, empezando por el primer producto que personalmente utilizo, viene siendo lo que es la funda o el case. Depende de este, lo llamarás de una manera u otra. Pero básicamente es un protector que está directamente pegado a la Mac, ¿vale? ¿Y por qué digo pegado? Porque ahora veremos otro donde su función es completamente diferente, que es para transportar. Pero bueno, volviendo a este case, lo que es esta funda pegada a la Mac, lo que conseguirá es obviamente protegerla, además que hará la función de embellecedor, es decir, que va a gastar mucho menos lo que es el cuerpo por fuera de la Mac. Así que nada, en lo personal me gusta bastante y la verdad es que estoy muy contento ya que protege tanto en la parte inferior como en la parte de la pantalla, es decir, la parte superior. Por supuesto hay muchas variantes de este tipo de protector. En lo personal cogí el color blanco, pero sí que siento que hay diferentes modelos, así que os dejaré, como digo, todo en la descripción y os recomiendo un montón. Y el único pero que le encuentro a este producto es que hace que vuestra Mac pese un poquito más. En las MacBook Air no lo vais a notar casi, pero en las MacBook Pro, que de por sí pesan un poquito más, lo vais a notar un par de gramos más, pero bueno, en mi opinión vale bastante la pena. El siguiente producto tiene que ver con el teclado, y es que sí, vamos a hablar del protector del teclado. En este caso, como veis, utilizo este protector de teclado, la verdad es que estoy muy contento. Y si alguien se pregunta ¿por qué te comprarías un protector para el teclado si el teclado de las Mac son de muy buena calidad? Pues sí, lo cierto es que sí, pero sí que es cierto que en lo personal me gusta cuidar mucho más los productos. En el caso que en un futuro lo quieras vender, pues este punto es muy importante. Pero si vamos a un ejemplo muy práctico, tiene que ver con las basurillas que se pueden llegar a meter entre las teclas. Así que eso es importante saberlo, porque va a pasar alguna vez que igual comes, no sé, me invento un bocadillo y se te cae alguna mejilla de pan en el teclado o en el trapa, donde sea, y por desgracia llega a meterse en lo que son los orificios de las teclas. Así que nada, y como digo, en lo personal os lo recomiendo un montón, me lo vais a agradecer. No cuesta mucho, la verdad, como digo, todo está en la descripción, y lo único que debéis saber es que hay una tecla que no está cubierta, que es la tecla que viene siendo la tecla del Touch ID, ¿vale? Simplemente es para poder bloquear vuestra Mac con vuestro dedo. Así que nada, simplemente sería eso, y prácticamente eso sería el protector un poco de la Mac por fuera, tanto lo que os he comentado del case así como del teclado. Así que vamos al siguiente punto. El siguiente punto, en lo personal lo compré, pero finalmente lo devolví, pero sí que es cierto que hay ciertas personas que lo vais a utilizar, y tiene que ver con un stand. ¿A qué me refiero? A poder colocar vuestra Mac de manera ya sea vertical u horizontal, pero apartada hacia un lado. Es decir, vuestra idea sería utilizar un monitor externo. En mi caso utilizo tanto el monitor de la Mac así como un monitor externo, y de hecho tengo mi distribución de trabajo, una pantalla debajo de la otra. Pero sí que es cierto que hay personas que vais a preferir directamente utilizar un stand, que es el que os muestro aquí, pero la unidad en concreto que yo personalmente os recomendaría es la que os dejo en la descripción. Pero para simplificarlo, simplemente es que vosotros buscáis utilizar vuestra Mac como torre, más que como portátil como tal. No sé si me explico, pero básicamente esta es una forma para utilizar un teclado y un ratón aparte, y es en este punto donde obviamente hablamos de estos productos, el teclado y el ratón. En lo personal utilizo teclados de Logitech, ya llevo como 3-4 años utilizándolos, y concretamente son los modelos MX, son súper buenos. En lo personal me gustan un montón, sobre todo el ratón, que es súper preciso. Y si por ejemplo utilizamos Photoshop, muchas veces nos va a hacer falta para retocar alguna fotografía, algún píxel ahí que es importante para la miniatura, o cualquier persona que se dedique a lo que es el mundo gráfico y demás. Pero bueno, a lo que voy es que si utilizáis vuestra Mac con un stand, pues obviamente necesitáis un teclado y un ratón. Así que para finalizar, hablemos del teclado. Lo mismo, utilizo también un teclado de Logitech, me gusta un montón, se siente muy bien. El teclado es muy similar al teclado de las MacBook Pro, es decir, un teclado de muy buena calidad. Y aquí existen dos versiones, aquella que tiene la numeración, es decir, un teclado más grande, y aquel teclado que se conoce como un 60%. En pocas palabras, un teclado más pequeño. De hecho, aquí os muestro para que veáis la versión que personalmente os recomiendo, aunque si vosotros utilizáis mucho lo que es la numeración, pues obviamente os va a venir muy bien, y sí, os recomendaría aquella versión que más lleguéis a necesitar, pero por espacio y tal, yo sí que os recomiendo bastante el mini, porque el teclado de por sí tiene números. Y obviamente si utilizáis un teclado y un ratón, pasaremos al siguiente accesorio, que la verdad este sí que lo utilizo, y lo utilizo más de lo que os imagináis, que viene siendo la almohadilla, es decir, lo que se conoce como un mousepad. Básicamente es para poder ahí deslizar vuestro ratón, aunque sí que es cierto que también puedes poner encima del teclado y tal. En lo personal, cuando juego Fortnite por ejemplo lo utilizo, o cuando estoy con mi Mac también lo puedo llegar a utilizar. Sí que es cierto que no utilizo tanto para poder utilizar con un ratón o con un mouse, ya que lo utilizo como reposabrazos prácticamente. Y sí que es cierto que cuando juego Fortnite sí que utilizo el teclado y el ratón, que me siento muy cómodo.
Pero bueno, en definitiva, el mousepad os va a ayudar mucho para aquellos que utilicéis pues un espacio ya un poquito más amplio y tal, os va a venir genial. Yo en lo personal tengo muy simplificado mi espacio de trabajo, por lo que os lo recomiendo un montón. Y por cierto chicos, he olvidado comentaros sobre el stand elevador, aquel que te permite disipar mejor el calor de vuestra Mac. En lo personal os recomiendo mucho para aquellos que tengáis una MacBook Air que no tiene ventiladores, os va a venir genial. Y si tenéis una MacBook Pro, pues le podéis dar un plus con este stand, que como digo es un elevador. En lo personal me gusta un montón porque es súper compacto y lo bueno es que te llega con una pequeña bolsa y lo puedes llevar a cualquier parte. Y bien, hasta este punto hemos hablado de cómo podemos proteger nuestra Mac, pero ahora viene si lo sacamos de casa, y aquí viene algo súper interesante, y es hablar del protector, pero en este caso de un protector rígido para poder llevar nuestra Mac de viaje. Como por ejemplo, si queremos llevarla a casa de algún amigo, o si nos vamos de viaje a algún país o lo que sea, pues podemos llevarla de manera muy segura. Y aquí os muestro para que veáis el case o funda rígida que personalmente utilizo, que lo recomiendo un montón, me parece súper barata y de muy buena calidad para lo que realmente cuesta. Sí, como digo, todo lo tenéis en la descripción. Pero bueno, aquí como veis la utilizo bastante, es súper compacta. De hecho aquí no cabe el cable, por lo que utilizo una mochila, y es que tengo que hablar también de la mochila. Utilizo una mochila en la cual puedo transportar todo esto, ¿vale? Una mochila súper pequeña y tal, os dejaré sino una muy similar en la descripción. Para simplificar, utilizo esta funda rígida para poder llevármela de viaje. Y como digo, todo en la mochila. Ahí puedo poner el cargador, también el cable de carga y demás. Pero debéis saber que vuestros MacBook Pro, así como las MacBook Air, tenemos directamente la entrada de USB-C que podemos cargar cualquier dispositivo. Y por cierto, hablando de la Mac, por aquí os dejo la review que hice de la Mac. O si no, también pasaros por mi canal donde tengo más vídeos muy interesantes. Así que dicho esto, hablemos un poquito de ciertos accesorios que yo recomiendo a aquellos que tengáis una versión de MacBook Air. Y es que las MacBook Air, a diferencia de las MacBook Pro, solo tienen entradas de USB-C. Es decir, carecen de entradas de HDMI, así como la entrada de tarjetas SD, por lo que aquí viene un accesorio muy interesante que viene siendo un adaptador. De hecho aquí en imagen os muestro el adaptador que personalmente os recomiendo, que como digo todo lo tenéis en la descripción. Ese adaptador lo recomiendo mucho, sobre todo para aquellos, como digo, que tengáis una MacBook Air o aquel que tenga una MacBook Pro y le hace falta muchos más puertos. Dicho adaptador tiene diferentes entradas de USB tipo A, tipo C. También tenemos la entrada de HDMI, así como entradas de tarjetas SD. Y es que si sois creadores de contenido, y de verdad, esto os va a servir un montón. O ya seas fotógrafo en tu tiempo libre o lo que sea, esto te va a ser muy pero que muy útil. Y hablando de adaptadores, también tenemos que hablar de un punto súper importante que tiene que ver con el almacenamiento. Y estoy muy seguro de que muchos que me estáis viendo tenéis una MacBook Air básica, o la gran mayoría de personas. Y es que aquí entra uno de los accesorios más importantes, en mi opinión, que tiene que ver con un disco duro. Es un disco duro externo de alta velocidad, tanto de lectura como de escritura, y que esto viene perfecto para aquellos que trabajéis con vídeo, fotografía o con música o con archivos muy pesados. Así que aquí os lo muestro para que veáis. Tengo que decir que este disco duro es especial, ya que tiene resistencia tanto al agua así como a golpes. Y algo que me gusta mucho es que tiene un tamaño muy compacto, además de que por sí ya nos llega con un cable USB-C a USB-C, o también de USB-C a USB-A. Está muy pero muy completo el pack, y como digo, pesa muy poquito, lo puedes llevar a cualquier parte y te va a aguantar cualquier golpe que le des, así que está súper bien. Y para finalizar con el vídeo, que tampoco lo quiero hacer tan largo porque simplemente son accesorios, tengo que hablar de auriculares. Y es que sí, en lo personal utilizo auriculares, en mi caso de tipo de casco, es decir, que me tapa directamente las orejas enteras. También están los auriculares, que esos son aquellos que entran en los oídos. Pero si estáis en una situación en la cual vayáis a estar mucho tiempo delante de un ordenador, os recomiendo 100% los auriculares de casco, porque son mucho más cómodos a lo que viene siendo un largo periodo de tiempo. En lo personal utilizo los Sony XM5, que todavía no he hecho review, pero si no os la dejaré en el canal. Aunque sí que es cierto que he vuelto a utilizar los AirPods Max, que en lo personal es cierto que pesan más, pero si estás directamente quieto en un sitio, están súper bien porque son súper pero que súper cómodos. Y si no, como ya sabéis, la mejor opción que yo recomiendo, que os dejaré justo por aquí, son los AirPods Pro de segunda generación. Para mí, sin lugar a dudas, es uno de los mejores accesorios que puedes tener, al igual que el disco duro, así como proteger vuestra Mac. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido. Como digo, todo lo tenéis en la descripción. Os animo a que me comentéis cualquier accesorio que vosotros utilicéis y que me digáis: Fer, este accesorio es muy pero que muy interesante y tienes que utilizarlo. Como digo, lo puedes comentar. Así que nada, dale like, por supuesto suscríbete para más vídeos y nos vemos al próximo. Adiós. Chao.